Andes. La Agencia Andes con la ministra de Salud, Verónica Espinosa, para comentar acerca de lo que ha significado hasta el momento esta serie de diálogos del sector enmarcados en el contexto nacional del diálogo nacional que ha propuesto el presidente Lenín Moreno. Hay importantes avances que tienen que ver sin duda con este importante sector para la sociedad. Ministra, gracias por estar acá en la Agencia Andes. ¿Y cuál es su evaluación general de lo que ha significado este gran encuentro que hubo hace algunos días con una participación de diferentes sectores de la sociedad? Muchas gracias a ti, Marco Antonio, y un saludo a todos los televidentes. Bueno, definitivamente el diálogo nacional a propósito del Código Orgánico de la Salud superó las expectativas, tanto del Ministerio de Salud Pública como de todos los que fuimos parte de la organización. Tuvimos más del doble de los actores que habíamos previsto inicialmente, hubo una gran concurrencia y sobre todo la importancia de la representatividad de quienes asistieron. Fue un diálogo con una participación de diversa índole, actores como los colegios médicos, la Federación Médica, Federación de Enfermeras, representantes de todos los gremios de profesionales de la salud, el sector productivo, tanto la industria de alimentos como la industria farmacéutica, que tienen, digamos, un importante rol dentro del sector salud, representantes del sector privado, muy activa la participación, por ejemplo, de ASHPE, la Asociación de Clínicas Privadas del Ecuador, también de los subsistemas públicos, IES, ISFA, ISPOL, servicios de salud de Fuerzas Armadas, de Policía. Digamos, fue un diálogo en el que se contó con una amplia participación y una convocatoria que superó toda expectativa. ¿Cuáles son los puntos principales, resultados de los diálogos con los diferentes sectores? Bueno, como todo diálogo, yo creo que es muy provechoso escuchar las posiciones y las posturas desde diferentes puntos de vista de quienes conforman el sector salud, más aún para enriquecer la construcción de un código orgánico que nos va a involucrar a todos nosotros. Hay varios puntos interesantes que surgieron. La primera es que existen algunas posturas antagónicas y eso va a ser un reto y un desafío para la Asamblea Nacional y para nosotros que estamos muy involucrados en la construcción del código, el encontrar esos puntos medios, ese equilibrio entre algunas veces intereses y posturas que llegan a ser inclusive antagónicas. Menciono entre ellos, por ejemplo, las posturas sobre la lactancia materna. No hay puntos de vista coincidentes. No, existen algunas posturas que mantienen, por ejemplo, el no fomentar la lactancia materna frente a tal vez una vulneración de la decisión de la mujer, frente a una postura, por ejemplo, del grupo representado de pediatras o como la Comisión de Bioética, por ejemplo, que defienden la lactancia materna como una medida de salud pública y una medida de protección al menor. Entonces, de alguna manera hay posiciones antagónicas y eso es importante. Es importante escuchar que existen posturas inclusive opuestas para encontrar ese punto medio que nos permita regular también en base al bien superior, que en este caso es la vida. ¿Qué otro punto divergente? Bueno, hay algunos puntos, por ejemplo, el sector de medicamentos es un tema bastante polémico. Existen una postura de la industria que fue expresada, pero también existe una postura contraria en relación, por ejemplo, a la prescripción obligatoria de algunos medicamentos, al no partir las dosis, que no se puedan vender, por ejemplo, pastillas, una pastillita. Digamos, ahí hay criterios y criterios y yo creo que al final primarán los argumentos. E insisto, lo que estamos aquí para precautelar es el bien superior, que es la vida, y tendremos que encontrar la forma de que la redacción llegue a ese punto intermedio. ¿Pero cuánto va a pesar la posición oficial o diferentes sectores sociales ante la posición de las industrias farmacéuticas que generalmente tienen más presión? Bueno, en buena hora yo creo que nuestra Constitución nos libró de tener que tomar esa decisión de hacia dónde inclinamos la balanza. El artículo 363, numeral 7 de la Constitución expresa claramente que en el acceso a medicamentos los intereses de la salud pública estarán por encima de los económicos y comerciales. Por lo tanto, nuestra propia Constitución dice que cuando tengamos que sopesar siempre deberemos hacer que prepondere los intereses de la salud pública y en este caso esa será la primicia con la cual tomaremos nosotros, digamos, la visión con la cual se tomarán las decisiones y los argumentos que nosotros presentemos a la Asamblea. ¿Y algunos elementos positivos de este diálogo, es decir, conclusiones? La mayoría. Yo creo que los puntos, digamos, donde existen estas visiones opuestas de diferentes actores, no del Ministerio de Salud, sino de los diferentes actores que participaron, son la minoría, son un porcentaje muy pequeño en relación a todo el articulado del Código. Hubieron más de 400 participantes en el diálogo y lo que encontramos es una gran cantidad de convergencias, una visión muy similar frente al
lo importante que es la salud pública, a lo importante de defender la salud como un derecho. La mayoría de las mesas encontraron que los artículos recogían bastante bien lo que nosotros buscamos como Sistema Nacional de Salud. Por supuesto que todavía tenemos aportes y todavía tenemos algunas construcciones que hacer frente a la redacción del texto, pero yo creo que el balance general del diálogo fue que el código, primera conclusión, se necesita un código orgánico de la salud, que tal vez era la primera inquietud. ¿Para qué estamos haciendo un código orgánico? En algún momento se dijo que no era necesario. Que no era necesario, pero creo que en balance general, algo que se repitió en todas las mesas fue: es necesario tener un nuevo Código Orgánico de la Salud y es urgente tener un Código Orgánico de la Salud. Incluso los de Federación Médica. Todos los actores, principalmente la Federación, lo ha reiterado en varias ocasiones que ellos comparten la importancia de tener un código. El otro tema es que el código tiene muchos temas positivos, en su gran mayoría lleva a consensos y hay un gran acuerdo sobre la mayor parte del código como está redactado. Y el tercer punto es que existe todavía temas en los que hay que profundizar. Hay temas en donde el articulado no resulta suficiente o resulta confuso, y definitivamente es en eso donde queremos dar nuestro mayor aporte como sector salud, obviamente encabezados por el Ministerio porque nos corresponde, dar esos aportes en aquello que hemos visto que hace falta profundizar. ¿Cuál es el siguiente paso con todas estas coincidencias, estos elementos que han sacado del diálogo? ¿Hacia dónde van y cuál será el tratamiento? Bueno, de las mesas se ha generado una sistematización de todas las observaciones. Esta sistematización será presentada a la Asamblea Nacional a finales de este mes. Además, vimos la necesidad dentro de las mesas de diálogo, algunas mesas adicionales. Dijimos, este tema no puede desahogarse en apenas 4 horas de discusión, y se han generado algunas mesas de trabajo sobre algunas temáticas que requerían mayor tiempo de discusión. Lo estamos haciendo a partir ya de la semana anterior, lo seguiremos haciendo durante estas 2 siguientes semanas, y una vez que hayamos concluido con esos diálogos, con esas conversaciones, presentaremos al final del mes todas las observaciones sistematizadas, todas las posturas, todas las que han existido, sin dejar por fuera ninguna, a la Asamblea Nacional para que ellos consideren estos aportes en la construcción del documento final.